Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura García Y yo soy Camilo Bolaños. y nuestro compañero Jason Herrera, que les va a hablar más adelante. Nosotros vamos a explicar en este video el capítulo 8 del libro Beginning Data Science in R, que traduciría Introducción a la Ciencia de los Datos en R. R. Es un lenguaje de programación con un enfoque al análisis estadístico. Esta es una implementación de software libre procedente del lenguaje S, pero con un soporte de alcance estático. Se trata de uno de los lenguajes más utilizados en investigación por la comunidad estadística, siendo además muy popular en el campo de la minería de datos, la investigación biomédica, la bioinformática y las matemáticas financieras. Además, a esto contribuye la posibilidad de cargar diferentes bibliotecas o paquetes con funcionalidades de cálculos y gráficas. R es parte del sistema GNU y se distribuye bajo la licencia GNU GPL. Esta disponibilidad para los sistemas operativos está en Windows, en Macintosh, Unix y en Linux con GNU. Bueno, en el capítulo 1 dio una introducción tutorial a la programación en R, pero dejó fuera un montón de detalles. Entonces, en este capítulo ampliaremos muchos más detalles de acuerdo a las funcionalidades que vayamos teniendo. Entonces, siguiendo este capítulo, los dos siguientes van a hablar sobre programación funcional y programación orientada a objetos. Ya especificando todas las funciones vistas hasta este momento. Bueno, el capítulo 8 del que vamos a hablar hoy va a ser más sobre R. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a hablar sobre más funciones, más expresiones, más controles de estructura. Entonces vamos a empezar primero con las estructuras. Bueno, todo lo que hacemos en R implica evaluar expresiones. Tenemos que tener mucho en cuenta porque la mayoría de las expresiones que evaluamos para hacer un cálculo y obtener un resultado que queramos. Entonces vamos a abrir R para explicar mejor lo que procede. Listo. Entonces acá tenemos RStudio. Vamos a empezar con expresiones, como les decía mi compañero. Bueno, vamos a crear un vector. Iniciará sus datos desde 1 hasta 4. Pero no vamos a escribir 4, sino 1 más 3. Debería dar lo mismo. Okay. Entonces acá queremos que la función va a estar dada en 1 como vector 1 más 4. Lo que va a hacer es que ese más va a transformar, va a ser la suma como tal. Entonces, digamos, vamos a hacer un ejemplo con una resta. Vamos a iniciar desde 2 hasta 5, pero vamos a escribir 6 menos 1. Entonces, lo que vemos acá es que el vector tiene 5 caracteres, que es lo que vemos que es 6 menos 1. Bueno, entonces para limpiar el panel recordemos que es control F. Para multiplicación va a usar un asterisco. Es importante tener en cuenta que es un asterisco porque 2 asteriscos más adelante va a ser una función totalmente diferente. Entonces vamos a empezar en 1, 2, entonces 2 por 2. Tenemos que va a ser un vector dado desde 1 a 2 posiciones, por decirlo así, y cada posición va a estar multiplicada debidamente por 1 y por 2. Aquí es cuando es importante los paréntesis para identificar que no es solamente una multiplicación directa, sino que esa multiplicación va a ir dentro del vector. Entonces acá cambia, ¿ven? Entonces acá va a estar cada uno de ellos, va a ser individual. Y el vector va a ir definido de 1 hasta 4, que es la multiplicación de 2 por 2. ¿Listo? Entonces vamos a limpiar el panel de nuevo y vamos a seguir con división, ¿te parece? División.
Entonces vamos a iniciar de 1 hasta 4 dividido 2. 4 dividido 2, recordemos que es 2. Es importante. Es importante saber que en RStudio 2 no es un número entero, es un número flotante. Hay que tener eso en cuenta. Y de acuerdo a eso, lo que nos debería aparecer son, Uno dentro del y- vector, las posiciones. En la posición 1, un 1, y en la posición 2, el 2. Entonces acá no se, como digamos, no tiene interferencia con esta clase de vectores. Vamos a ver más adelante con los tipos enteros, que sí va a tener como implicaciones. Bueno, ahora vamos a empezar con otra nueva función, la quinta más importante dentro de la aritmética, que es la potenciación. La potenciación es donde yo les decía que van a haber dos asteriscos, por eso era importante tener eso en cuenta. Entonces vamos a tener doble asterisco. Acá agrandamos un poco la pantalla. Volvemos a agrandar. Eso no es importante. Eso. Perdón. Sabemos que 2 elevado a la 2 da como resultado 4. Entonces también el vector va a estar definido de 1 hasta 4. Entonces, bueno. Acá podemos comprobar que el vector va de 1 a 4 comúnmente. Otra forma de hacer potenciación es con... No, ya mi compañero se los va a mostrar, yo no voy a tocar el computador ya. Ese cosito también significa potenciación. Entonces vamos a hacer 2 elevado a la 3, que da 8. Y corremos que el vector va a estar definido de 1 hasta 8. Como vemos en la pantalla. Como, listo. Entonces, también podemos tener números negativos. Nuestro vector lo podremos definir desde donde nosotros queramos. Desde menos 2 hasta 5 más 3. 6 más 3. Según lo que escribiste. 6 más 3. 6 más 3, 9, ¿sí? Sí, listo. Entonces ¿Les va a parece? estar, ¿Les parece? sí. También me parece. Entonces aquí va a estar definido de menos 2 hasta 9, tendrá 11, 12 posiciones. Porque nunca lo tienen en cuenta. Podemos ver que tal vez falta agregar algún paquete o alguna función adicional para que coja los números negativos. Sin embargo, podemos ver que la función de suma sirve bien. Vamos a tratar de unir varias funciones. A concadenarlas. Esta función se logra con la... Pero no, mediante paréntesis, digamos. Vamos a hacer 4 a la 2, eso da 16, más 6 dividido 2. Sabemos que 4 a la 2 es 16, y 6 dividido 2 es 3, 16 más 3 es 19. Muy bien, compañero. Me impresionas. El vector va a estar definido desde 5, digamos. De 5 hasta 19. Y todo está bien. Y vemos que sí se puede unir cualquiera de las expresiones que hemos visto hasta este momento, teniendo en cuenta los paréntesis porque es la forma de darle como un orden, una secuencia. Eso básicamente, esto es aritmética básica, álgebra barata. Entonces, para seguir, entonces estos son ya como tal datos numéricos, pero ahora vamos a seguir con expresiones booleanas. Expresiones booleanas lo que quiere decir es que va a tener como tal, para los patrones booleanos va a haber un verdadero y un falso. Solo existen estas dos opciones. Entonces podemos ver que digamos esa barra significa O. ¿Qué significa esto? Eso es lo de que es negativo. Cuando hay dos barras, también significa O. Y cuando tenemos... Cuando tenemos un I, esta clase de I, significa I. Es la operación lógica I. Y lo mismo cuando hay
esta expresión doble. Entonces, Es importante tener en cuenta el signo de exclamación. Este signo de exclamación lo que va a hacer es que cualquier vector que tenga antecedente de este signo va a ser negativo. Entonces, por ejemplo, vamos a poner true. Va a haber un error porque lo que pasa es que este signo va a hacer que los datos sean negativos. Entonces vamos a poner... No corre, que va a ser negativo. Entonces si ponemos, digamos, 3, va a ser falso. Negativo quiere decir que va a ser falso en expresión booleana. si ponemos falso, Va a haber un error. pero no va a estar encontrado porque no dice nada. O sea, en este momento solo podemos trabajar con datos numéricos. Listo. Si quieres, hagamos un ejemplo más, antecediendo este con cualquier número, digamos 98. Entonces vamos a correr 98 y va a ser un número falso. Esto con respecto a las estructuras Booleano. booleanas. Y como tal, el tema de estructuras. Siguiendo en R, entonces vamos a abrir R. Vamos a terminar algunas cosas de lo que vimos anteriormente, que eran las expresiones booleanas. Entonces, lo que yo les decía, vamos a tener true o, como ya les dije, para significado, false. Va a correr esto y se va a escoger una de las dos. En este caso se escoge la verdadera, que es true. Digamos, en el caso contrario, tenemos false. Va a ser falso o falso. Entonces, va a escoger obviamente falso. En otro caso, entonces, vamos a limpiar la consola, control L. Tenemos entonces, vamos a asignarle valores a unos vectores. Bueno, X va a ser La concadenación, entonces concadenación habíamos dicho que era la C, de true, true, false, true, false. Y a Y le vamos a asignar true, true, false, false. De esta manera vamos a comprobar el otro signo que les había mostrado. Entonces, creo que acá la C quedó mayúscula. sí. C era minúscula. Minúscula para que quede la concadenación. ¿Listo? Entonces vamos a tener X, el simbolito cerrado, y esa I va a significar ahora I, y Y. Entonces, cuando lo vamos a correr, lo que va a aparecer acá es que se van a unir, pero la primera debería ser... Pues acá en la primera posición vemos que es falso. La verdad no sé por qué. La segunda va a ser falso verdadero y se va a escoger el negativo. La tercera va a ser falso verdadero, se escoge el negativo. Y la cuarta va a ser falso falso, se escoge el falso. Acá en la primera posición vamos a tener una inquietud que tal vez la resolveremos al final. Tal vez. Bueno, acá acabamos el capítulo de expresiones booleanas y vamos a comenzar con tipos de datos numéricos. Entonces, los tipos de datos numéricos van a ser, digamos, los enteros, los numéricos, los lógicos, los complejos. Entonces, como tal, entonces... Oye, mira, infix, si te puedes quedar en infix. Entonces, en un momento. Entonces, tipos de datos numéricos. Hay algunos tipos básicos en R que ya se los habíamos mencionado, que es numérico, entero, complejo, lógico y de carácter. El de carácter no lo vamos a mencionar. Entonces vamos a comenzar con el tipo numérico. Bueno, el tipo numérico se obtiene cada vez que escribes un número en R.
se puede probar si un número es numérico usando la función is.numeric o usando el objeto de clase. Entonces vamos a comprobar, digamos, anteriormente les decía que el 2 no se considera un tipo de número entero. Entonces acá vamos a ver. Is numeric. Acá vamos a ver que es verdadero. 2 va a ser tomado como un tipo numérico, no un tipo entero. Sin embargo, también lo podemos comprobar por class, como lo mencionó Camilo. Entonces, class 2. Corremos, va a arrojar el tipo numérico. Si quieres comprobarlo con otro número. Limpiar la pantalla. Esta 6 va a ser tipo numérico. Y J no va a ser encontrado como tipo numérico, porque es un carácter como tal. Sin embargo, ven, si ponemos en clase un número flotante como 2.4, 3.4, va a arrojar que es numérico. Porque sigue siendo dentro de los grupos de los números reales. Listo. Tenemos el segundo tipo de dato, que es el tipo entero. Entonces, para obtener un entero hay que hacer que el valor sea explícitamente un entero. Y lo puedes hacer usando la función as.integer o escribiendo L después del literal. Tenemos que tener en cuenta que en R, 2 no es un número entero, sino es un tipo numérico. Como lo comprobamos anteriormente. Entonces vamos a Integer. Entre paréntesis 2, vamos a comprobar que 2 no es un número entero. Córrelo. Va a ser falso. Caso contrario, si es cualquiera de los otros números enteros. Acá vamos a ver que también es falso. Sí, claro. Exacto, porque es como o sea, el 2 como el pico, pero ¿no ves? Exacto. Entonces, pues también va a ser un número entero. Sin embargo, entonces vamos a ver que de otra manera, que sí es un número entero, poniéndole la L, entonces lo corremos y va a arrojar que es verdadero. Si les llega a pasar esto, ustedes solo lo acompañan de la letra L para que el número se vuelva entero. Muy bien. Entonces, posteriormente tenemos los tipos de tipos complejos. El número complejo se construye agregando un número imaginario i, a cualquier número usando la expresión as.complex. Entonces, as.complex. Listo. Y entre paréntesis, 1 más 0i. ¿sí? Dale. Entonces vamos a tener, el número va a ser complejo, si suponemos que 0i es un número imaginario. Sin embargo, quiero como hacer una aclaración del ítem anterior de números enteros. Mira, si tenemos, por ejemplo, 3,2, como lo veíamos en los datos numéricos, que arrojaba que seguía siendo un dato numérico. 3,2 obviamente es un dato flotante. Entonces lo que vamos a hacer es que cuando ponemos as integer, de 3,2, pongamos un punto por si acaso, nos va a arrojar solo la parte entera del número, que va a ser 3. El punto decimal se va a ignorar en ese momento. Vamos a comprobar si en realidad es la aproximación del número entero que queramos. Y vemos que no solamente la parte entera inicial. Entonces, podemos seguir con los números lógicos. Entonces tenemos que definir que un número lógico de tipo lógico son los valores lógicos con los que se obtiene escribiendo simplemente verdadero o falso. Entonces, por ejemplo, vamos a asignar un vector. Primero vamos a limpiar la consola. Listo. X
X lo vamos a asignar con que 5 va a ser menor que 4. Entonces, listo. Vamos a correr para que X cumpla con cierto. Entonces vamos a ver lo que va a hacer esta función de números lógicos, como ya les explicó Camilo, que funciona con funciones booleanas de solo si es verdadero o falso, va a ser comprobar si lo que acabamos de asignar a X es verdadero o falso. Entonces, nos demuestra que es falso, porque 5 no es menor que 4. 4. Exacto. Entonces, ahora pongamos otro ejemplo. Digamos que X va a tener el valor 7 menor que 7 menos 1. 7 más 1. Entonces, Primero corre ese para que X obtenga el valor. listo. Entonces, X quedó con esta nueva asignación. 7, estamos diciendo que 7 es menor que 7 más 1. Y eso en realidad es verdadero. Si corremos esta línea debería decir true. Y efectivamente es así. Ya terminamos el tema de tipos de datos numéricos. Bueno, siguiendo con los temas del capítulo 8, seguimos con la estructura de datos. La primera estructura de datos que vamos a ver son los vectores. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Otra vez. Vamos a abrir el RStudio. Vamos a limpiar. Listo. Entonces, vamos a crear un vector. Pero por medio de una concadenación. Entonces, ve que va asignado con la concadenación de 1, 2, 3. Entonces, si vamos a correr B, ¿sí? ¿Vale? Va a quedar el vector 1, 2, 3. Sí. Ahora vamos a llamar a las posiciones de 1 hasta 3. Las vamos a tener en cuenta para hacer una repetición. Para cuando tenemos repeticiones de datos. La repetición va a ser entre paréntesis lo que queramos, es decir, que en este caso va a ser for, es una de las funciones que anteriormente ya habíamos visto. Hemos venido trabajándolas en clase. Y decimos que la repita 3 veces. Entonces vamos a correr y ahí va a aparecer el reemplazo de for en cada una de las posiciones del vector. En este caso, como son 3, pues se va a repetir esas 3 veces. Entonces, también podemos hacer otra clase de vectores. Como van a ser el vector con una función que va a ser isotónica. Vamos a asignar primero el vector de 1 a 3. B va a quedar ahora con esa asignación. ¿Sí? Y vamos a tener la función is.atomic de B. Y vemos ya como al momento de comprimir el vector nos aparece que es verdadero. Exacto. Es importante. Listo. Otra forma de saber que nuestro vector está comprimido. O sea, una forma más compacta, por así decirlo, que no ocupe tantos caracteres, va a ser concadenar vectores. Entonces vamos a asignar ahora un vector de 1 a 3 nuevamente y vamos a concadenarlo de la siguiente manera. ¿Sí? Bueno. El vector B. Esto también nos tendría que arrojar verdadero, ¿no?
Teóricamente. Y efectivamente. Es verdadero. Entonces podemos ver que las funciones is.atomic e is.vector van a reflejar los mismos resultados. Y continuando con La concadenación, entonces vamos a tener C, 1, 2, y acá justamente sí. Sí, entonces vamos a correrlo acá. Y vamos a ver que hay un error inesperado. Eso quiere decir que en esta concadenación que acabamos de tener no hay como tal un vector asignado. Entonces tenemos primero que asignarle a B. B va a ser esa concadenación. Entonces ahora si lo corremos, va a seguir saliendo error inesperado. Es el momento de unos saludos. ¿Te parece? Y así es como hacemos las formas de Los vectores. saludos al final del video. Bueno, entonces ya terminamos la parte de Vectores. vectores. Aclaración de los vectores. Listo. Vamos a seguir ahora con las matrices. ¿Qué son las matrices? Son vectores bidimensionales, prácticamente. Van a tener tanto filas como columnas. Listo. ¿Cómo son vectores? Pues vamos a crear un vector. El vector B va a ser de 1 a 6. Entonces, Listo, ya está asignado. listo. Entonces, para la dimensión de la matriz, vamos a escribir la función dim. Dim de B. B es nuestro vector. Entonces vas a asignarle una concadenación de 2 y 3. Esto lo que hará es hacer la repartición de filas por columnas de nuestra matriz, ¿cierto? Exactamente. Entonces ahora vamos a hallar B. Y B nos queda de la siguiente forma. Como podemos observar, van a estar dadas por 2 filas y 3 columnas, como se dio en la estructura de dimensión. Y la organización de los datos va a ser de las filas, no, de las columnas en orden de las posiciones ascendentes. Listo. Otra forma de hacer una matriz es con la función matrix. Entonces vamos a poner con ese mismo vector B. Pero entonces Lo vamos a llamar otra vez. no puede ser las multiplicaciones. Ahorita con otro dim. Sí. B va a ser B va a ser 1 a 6. Listo. Y va a ser matrix. aquí. Control Z repara todo. B va a ser. Sí, vamos a asignarle a B matrix. A ver, paréntesis, data igual B. Esto quiere decir que los datos van a ser dados por el vector B. N-row va a ser el número de filas que va a manejar nuestra matriz, que en este caso va a ser 2. Y N-col va a ser el número de columnas que va a tener la matriz. También vamos a tener una función llamada b-row igual false, que va a significar, si no estoy mal, que se coge primero las columnas. Y lo comprobamos. Ya está. Y vamos a llamar a nuestro vector dimensional que se va a mostrar como una matriz. Es que está mayúscula. Pero está mayúscula. Entonces tiene que ser minúscula porque va a ser otro vector que no hemos llamado. Exacto. Entonces acá vamos a ver
Como lo dijimos por medio ahora de la función matrix, los datos van a ser cogidos por B, RNode va a ser el número de filas, el cual ya citamos 2, y NCOL las columnas que son 3. By row calls significa que van a estar organizadas en orden ascendente, pero por columnas. Si fuera by true, va a ser en orden de filas, si quieren lo podemos intentar. Y vamos a cambiarle efectivamente. True. Perdón. Y corremos. En este caso, nuestro orden sería 1 en esta posición, 2, 3, 4, 5 y 6. El último no cambiaría. Efectivamente. Y así. Esa es la función by row. Sin embargo, ahora vamos a hacer una multiplicación de matrices. Según vimos en álgebra lineal, para hacer una multiplicación de matrices, nuestras matrices tienen que ser cuadradas. Entonces vamos a quitar todos estos vectores y vamos a hacer unas totalmente diferentes. A va a ser igual... No, X. X. Soy malo, minúsculo. X va a estar dada por... De 1 hasta 4, no, sino hasta 9. Hasta 9, para que... Va a ser una matriz cuadrada de 3 por 3. Exacto. D también va a ser la misma. La misma, tiene que ser de igual magnitud, entonces de 1 hasta 9 también. Entonces vamos a hacer... Vamos a darle las dimensiones primero a cada una de nuestras matrices. ¿Se hace primero esto? No importa. Entonces, dim de B, de X en este caso, va a estar dada por, por la concadenación de los vectores. De 3 por 3. Listo. Y lo mismo. Va a ser para Y, para que quede una matriz de 3 por 3. Vamos a ejecutar X, Y, y las dimensiones de sus respectivas matrices. Ahora vamos a hallar primero X, allá X, solita. X nos va a aparecer la siguiente matriz. Listo. Y. Lo mismo. Ahora vamos a multiplicar las dos matrices. Esto se hace por medio de un asterisco. Para multiplicarlas de manera... componente a componente por posiciones. Exacto. Significa que este primer componente 1,1 se multiplicará por su componente en Y de 1,1. Este es 1,2 por su componente en la posición 1,2 y así sucesivamente. Podemos comprobarlo. Efectivamente. Sin embargo, podemos también multiplicarlo por forma matricial. Esto quiere decir cómo se multiplicaría una matriz normalmente. Por medio de esta fórmula. Y efectivamente eso es lo que da. Listo. Otra estructura de datos va a ser las listas. Entonces, una lista como los vectores son secuencias, pero a diferencia de los vectores, los elementos de una lista pueden ser de cualquier tipo de objetos y no tienen que ser del mismo tipo de objetos. Esto significa que puede construir datos más complejos de estructuras de lista. Entonces vamos a sacar la primera lista. Entonces, se pone primero el comando list, dado por 1 a la 3, 5, 8. 5 hasta 8. De 5 hasta 8. No a la 3, sino vectores. Lo siento. Acá podemos ver, entonces, la primera lista va a ser el primer vector que va a estar dado de 1 hasta 3. Y la segunda lista, que está separada por esta coma, va a estar dado de este vector que va de 5 a 8. También podemos hacer listas
con valores, como ya lo dije anteriormente, que no tienen que ser del mismo tipo, pueden ser mezclados. Entonces va a ser list, abres paréntesis, un vector de 1 a 3. Va a ser nuestra primera componente. Perdón. 1 a 3. Coma, concadenación, true y false. ¿Listo? Entonces vamos a correr esa fila. Y acá podemos ver que nuestra primera lista va a ser dada del vector 1 a 3, como lo hicimos anteriormente. Y la segunda va a ser la concadenación de true y false. Sin embargo, para digamos que no tengamos que tener una lista por cada vector que pongamos en la lista, que lo separe así, podemos unirlas de la siguiente manera. Por el medio del comando unlist, en minúsculas, unlist, abres paréntesis, list, abres paréntesis, y se va a poner los vectores que se quieran. Entonces, digamos, en este ejemplo va a ser un vector de 1 a 4, coma, y un vector de 5 a 7. Córrelo. Entonces, acá lo que podemos observar es que el comando unlist va a unir las dos listas que estaban entre el vector 1, 4 y el 5, 7. Va a ser un solo vector unitario. Gracias. Y así es como concluimos El capítulo 8 de nuestro querido libro The Beginning Data Science in R, traduciría Introducción a la base a los datos de ciencias en R. Queremos Saludar en este momento, a algunos seguidores que tuvimos del video pasado. como ustedes pudieron ver, tuvieron muchas visitas. Tuvimos mucho éxito. Entonces queremos empezar con Paola Andrea Devia Lozano. Excelente explicación. Sigan subiendo contenido así. Gracias, Paola. Tu saludo nos ayuda a seguir progresando. Un saludo también para Jefferson Muñoz, que escribió: fue muy útil el contenido. Esperamos que en serio te haya servido para resolucionar cualquiera de tus dudas. Hacemos con mucho amor. El siguiente, Sebastián Ramos. Felicitaciones, sigan así. Me encanta el video. Tienen un sub más. Todo muy bien explicado. Además, gracias. También tendremos en cuenta todas sus sugerencias. Eso, papacito. De hecho, todos los perros. No sé, pero la verdad, pues, no se fue. Bueno, Alejandro Caro, lindos. Lo sabemos, o sea, es algo innato en nosotros. Vamos a terminar el video aquí. Les damos muchas gracias. Síganos. Síganos, queremos tener más suscriptores. Nos vemos la próxima semana porque también es festivo. Aunque este no era, pero... Sí. Y son, créanme que aparecen en nuestras mentes.